Bueno, y luego de esta maravillosa canción, hemos vuelto aquí con varias preguntas. Voy a empezar yo porque la audiencia está que explota. Cuando hablamos de la reencarnación, claro, capaz que es difícil ponernos a ver si estamos hablando de lo mismo. A mí se me viene la idea de, sí, del Buda, no sé, o de algo hinduista. Sí, porque es una creencia claramente que aparece en el budismo, en el hinduismo, también aparece en China, en Japón. Pero lo curioso es que es algo que se repite casi universalmente. La teoría de la reencarnación. Exacto, con diferentes nombres, con diferentes elementos simbólicos, pero todos refiriendo a lo mismo. Ajá. Por ejemplo, es una creencia que viene de las tribus de Alaska, los Tlingits, ¿sí? Que siguen hoy, ya un poco más modernizados, pero siguen con su tradición. Ah, mire. Incluso hacían marcas en las personas que morían, porque decían que luego en las vidas siguientes la podían reconocer Por esas marcas. Esas marcas que les hacían. Algo parecido van a ser las tribus de África, que son conocidas como Igos. Ajá. También va a aparecer entre los aztecas, por ejemplo, que dirán que el alma humana es como un colibrí, que cuando morimos ese colibrí busca llegar al sol. Pero si no está lo suficientemente puro, si no ha vivido una vida lo suficientemente noble, el colibrí se quema con el calor del sol y vuelve a caer a la tierra. Ajá. Y seguirá intentando una y otra vez hasta poder llegar al sol. Como que se tiene que ir purificando, por decir así, Exacto. limpiándose hasta poder llegar. Es que sería una manera de decir que esa conciencia humana precisa de muchas experiencias para ir purificándose, para ir evolucionando, como decía Valeria, Ajá. ¿sí? Y poder acercarse a ese dharma, a ese destino de la humanidad que sería la sabiduría, el poder ser humano en el sentido pleno. Recibirnos de ser humano, hablábamos el otro día. Exacto, aprender todo lo que tenemos que aprender, digamos. Todo lo que nos corresponda a nosotros. Que una vida sola no nos daría. Y ahí tiene un poco más de Por sentido. lo menos a mí me quedan algunas cuantas cosas pendientes para la próxima. Pero Fernando, ¿qué estás haciendo? ¿Te distrajiste? Bueno, muy bien. Así que, y ahí, además de estas culturas, hay más culturas alrededor del mundo que tratan la reencarnación de alguna manera. Exacto, aparece en Egipto, Ajá. aparece en Grecia, ¿sí? Ya con Pitágoras, Sócrates, Platón. Pitágoras, El del teorema de Pitágoras. Ese, el mismo. Que justamente el teorema de Pitágoras debe ser de las pocas cosas que no era de Pitágoras. No te puedo creer. No, sí, es que lo conocemos por eso, pero bueno, en realidad No. él aprendió en Egipto, estudió muchos años en Egipto, Ajá. y seguramente este teorema viene de ahí. Venga de ese lado. Pero sí él funda una escuela de filosofía en Crotona, en Italia, que va a ser fundamental y trascendental en la historia, va a marcar un poco la historia, y sin embargo a nosotros no nos llega en general. No, y bueno, ya podemos dar una charla sobre los pitagóricos, Sí, que por es un favor. tema fascinante. Queda anotado acá, charla sobre pitagóricos, para un futuro no muy lejano. Buenísimo. Y bueno, además de todas estas culturas, entre muchas otras que podemos citar, Ujú. también aparece en todas las grandes religiones. Porque incluso en las religiones modernas, podemos decir, dentro del cristianismo, va a aparecer en el cristianismo primitivo. La reencarnación. Sí, aparece Eso es raro. entre los gnósticos, Ajá. que es una de las primeras ramas cristianas, ¿sí? Que bueno, hoy en día se encontraron manuscritos y cosas que la reencarnación era parte de su doctrina. Es más, había muchos textos, ustedes saben que la Los Biblia... apócrifos famosos. Exacto. Ajá. O sea, en la Biblia, en el siglo IV, en el concilio de Nicea con el emperador Constantino, se definen algunos textos que van a ser incluidos y otros que no. De la Biblia, quedan separados. Exacto. Entonces de la Biblia se saca toda referencia posible a la reencarnación, pero sí estaba en sus orígenes. Oye, qué particular esto. También es algo que aparece en la cábala judía, incluso algunos rabinos actualmente sostienen la reencarnación. Ajá. Aparece dentro del Islam, en algunas ramas como los sufíes, o también los drusos, unos que hacen unos bailes dando vueltas, que son muy conocidos por eso. Ajá. Bueno, también sostienen la reencarnación. Entonces, es curioso cómo aparece en uno y en otro lugar, en diferentes épocas, culturas que en principio no sepamos que hayan tenido contacto, Claro. y sin embargo, todos refieren a lo mismo.
Pero bueno, una pregunta que vamos a hacernos es si existieran las vidas pasadas, Claro. ¿por qué no me acuerdo? Eso. ¿Vos te eso. acordás, Sergio, de alguna? Claro, ¿de cuál querés que te hable? Decime de cuál. Y 3, 4 para atrás. Bueno, no, pasa que si vos tenés muchas cosas por aprender todavía, no te voy a cortar el cuento. Pero eso, ¿qué pasa? Que hay algo que, ¿por qué nos olvidamos? Porque sería como hasta un poco contradictorio decir, si la idea es evolucionar y acordarnos, ¿no? ¿Por qué me olvido? ¿Por qué no me acuerdo? Bueno, al parecer algo sí nos quedaría. Yo era Napoleón, quiero decírtelo. Ah, eras Napoleón, uno más. ¿Cómo uno más? Estás en la lista de los que han sido Napoleón. Porque bueno, este tema a veces también se presta un poco a la fantasía, ¿no? Sí. Y está todo el tema de las regresiones que ahora vamos a hablar, Ajá. que a veces se mezcla con las fantasías de cada uno. Entonces, Claro. uno ha sido Cleopatra, Napoleón, nunca ha sido el barrendero de la esquina, No, nunca jamás. o el que limpiaba los baños del palacio. Y ya que nos olvidamos, bueno, puedo elegir. Y bueno, Nos olvidamos, veníamos por ahí, perdón capaz que me abrí. un poco nos ayuda. Ajá. Pero ahora, ¿por qué no nos acordamos? Bueno, tenemos que saber primero que algunos personajes históricos muy importantes, algunos de ellos muy famosos, sí decían acordarse. Ajá. Por ejemplo, Pitágoras. Por ejemplo, Platón. Por ejemplo, más cercanos en el tiempo, Shakespeare, Voltaire, Benjamin Franklin. ¿Sí? O incluso Contaban como que ellos sí podían recordar. que Vidas tenían pasadas. recuerdos de vidas anteriores, algunos con más detalle, otros que estaban convencidos de que habían vivido otra Claro. vida, etcétera, en diferentes grados. Por citar algunos entre muchos, que efectivamente sí decían recordar, aunque sea fragmentos. Incluso nos podría pasar que nosotros mismos tenemos a veces, por ejemplo, un sueño muy fuerte que puede ser recurrente o no, pero que nos deja marcados. Sí. Soñar como con un lugar, con una experiencia. O podría ser que al visitar, Eso te iba a viajando, por ejemplo, visitamos un lugar y sentimos una sensación muy fuerte de ya conocerlo. Familiaridad, como que acá no es nuevo. Familiaridad. Incluso a veces hasta podemos saber dónde están las cosas, ¿no? Sí, incluso Eso ha también pasado. puede ser que pase con el idioma, que no me parezca, que nunca tuve contacto, pero después me puedo facilitar o se me hace fácil poder entenderlo y comprenderlo. Exacto. O sea, nuestras facilidades, así como también nuestras fobias, nuestros talentos. Incluso cuando eso de que nos encontramos con una persona Sí. y también sentimos que la conocemos de toda la vida, Ajá. sea por simpatía o por antipatía, pero es como que uno ya siente que esa persona la conoce. Claro. ¿Sí? Muy rápidamente nos sentimos como de una amistad de años. Y bueno, ahí, según esta teoría, eso puede ser una explicación de que Claro. estemos de alguna manera teniendo una reminiscencia, Ajá. como dirá Platón. Y bueno, también hay que pensar que nos acordamos de cuando éramos niños, por decir algo. O bueno, que nos acordamos de hace un año, ¿no? Ya, a esta Bueno, altura. ay, me pusiste en un aprieto, claro. Sí, nuestra memoria parece no ser muy fuerte. No es muy fuerte, menos en estos tiempos que poco la entrenamos. Claro. Cada vez dependemos más de cosas externas que se encargan por nosotros de la memoria, entonces nos cuesta estar entrenados. Pero sí, o sea, naturalmente no nos acordamos de cosas de cuando teníamos 2 años Claro. o 1 año. ¿Quién se acuerda de algo? Entonces pensar en algo que puede haber pasado hace mucho más tiempo es entendible que sea más difícil. Pero a su vez, Sergio, hay unos estudios sobre este tema que hablan de que entre la edad de 6 y 8 años solemos olvidar cualquier recuerdo de vidas anteriores que nos quedara, Ajá. ¿sí? Por lo general. Estos son los estudios que hablabas que hacen en las facultades, ¿puede ser? ¿En la universidad no? Exacto. Ah, sí, sí. Es que este tema, y esto es muy poco conocido, es estudiado en universidades hoy en día. Ajá. Por un lado, todo lo que son experiencias cercanas a la muerte, que ya hablamos, Sí. ¿sí? En la Universidad del King's College de Londres, se estudia en la Universidad Estatal de Nueva York, entre muchas otras. Y también se estudia el tema de reencarnación directamente, Directo. y por 2 vías. Una vía, que es lo que decíamos hace un rato, las regresiones, que se han puesto un poco de moda con algunos libros y Sí. algunos autores, en el que la persona entra en un trance hipnótico y le empiezan a, generalmente guiado por un psicólogo, un psiquiatra, Como Brian Weiss, por ejemplo. como Brian Weiss, Ajá. y le empiezan a pedir que la persona vaya hacia atrás hasta que en un momento encuentre el origen de sus problemas. Sí. Y la persona muchas veces termina hablando como que estuviera en otro cuerpo, en otro lugar. Y bueno,
eso es la vía un poco de las regresiones y como te decía, se presta mucho a veces para las fantasías. Claro. Incluso algunas tradiciones nos dirán, cuidado, porque la naturaleza es sabia. Claro. Y si nos olvidamos de algo es porque todavía no estamos preparados para afrontarlo. Y que incluso cuando estemos preparados de alguna manera iremos recordando. Ya, poquito. Eso nos dicen algunas de estas tradiciones. Pero otra vía, además de las regresiones, es la vía del estudio de relatos de niños que espontáneamente empiezan a hablar de vidas pasadas. Así ellos empiezan a contar pero cuentan que historias de ellos mismos. Claro, entre los 3, 4 años es cuando aparecerían con más frecuencia estos casos de niños que empiezan a hablar diciendo, por ejemplo, yo vivía en otra casa. Incluso a veces mezclan el presente y el pasado, porque claro, a los niños chicos les cuesta un poco eso. Yo tengo una esposa, yo trabajo de bombero, yo morí, porque a veces hacen referencia muchas veces a cómo murieron. Ajá, y sí. Sí, por un tiro que me dispararon en el cuello. Y justo el niño tiene en el cuello un bultito, una cosa que le estudian los médicos. O algo así. Sí. A veces sí, heridas puede ser. Muchas veces se relaciona a marcas de nacimiento o a deformidades claro, o sea, digamos defectos de nacimiento que puede tener el niño. Ajá. Pero no necesariamente. Claro. Y esto es algo que se conoce desde hace mucho, mucho tiempo, en Oriente sobre todo, y cada vez más en Occidente se ha hecho popular y hoy en día aparecen casos en todo el mundo. Tenemos investigadores, por ejemplo, el más importante de investigadores de estos temas fue el doctor Ian Stevenson de la Universidad de Virginia. Quizás el más conocido, sí. Que fue el que fundó, era director del Departamento de Psiquiatría y fundó una unidad directamente para estudiar esto. Dentro de la facultad misma. Dentro de la Universidad de Virginia. Y sigue funcionando al día de hoy. Él falleció en el año 2007, pero sigue adelante con su sucesor, que es Jim Tucker. Salen un montón de videos. Hoy en día les recomiendo, hay una serie que en YouTube se encuentran ahí como promos de los videos que se llama La vida pasada de mi hijo. Ajá. Y que cuentan casos occidentales, modernos, actuales de estos últimos años. Incluso niños que empiezan a hablar como que estuvieron en las Torres Gemelas. Cosas que fresquito. Sí, realmente hace poco. Pero cómo lo cuentan, los hechos que describen, las emociones que muestran los niños son realmente impactantes. Incluso muchos de estos casos, los investigadores llegan con la familia y acompañan en la investigación. Y el niño termina encontrando una familia anterior. Se puede rastrear, digamos, que van con los datos y exacto, en función de lo que va diciendo el niño, buscan. El niño es capaz a veces de reconocer a personas por su nombre, de saber dónde están guardadas cosas en una casa, por ejemplo. Y bueno, hechos que ya son mucho más difíciles de falsear, porque uno lo primero que puede decir es, bueno, esto es un montaje para ganar dinero. Claro. Pero en realidad, bueno, en esta universidad tienen registrados más de 3.000 casos y siguen en aumento. Y bueno, en otras universidades también, pero sin duda que esta es una de las referentes en este tema. La facultad, la universidad, digo facultad porque estoy uruguayizado, perdón. Sí. La Universidad de Virginia sigue siendo, desde Ian Stevenson en adelante, un lugar referente. Y de hecho, vos nos decías que se pueden entrar a investigar y hoy mismo uno puede buscar y ver los casos y que están como a disposición, o hay que ser como medio que del palo para poder verlo. Hay de todo un poco. Hay videos que se divulgan en YouTube o, por ejemplo, en Netflix hay una serie que se llama Sobrevivir a la muerte, que tiene un capítulo dedicado específico a reencarnación, que lo recomiendo, está muy bueno. E incluso van a hablar con este doctor Jim Tucker, que hoy en día se dedica a investigar estos casos. Bueno, la verdad que súper interesante, pero como todo en la naturaleza parece tener una función, una utilidad. ¿Cómo podemos meterlo en la vida? Porque es un concepto nuevo a los que no estamos muy acostumbrados. ¿Cómo incorporarla dentro de la vida? ¿O qué vendría a explicar la reencarnación? ¿O qué utilidad vendría a tener bien clara? ¿Qué cuentan las? Yo creo que, a ver, no se trata esto de creer ciegamente como en nada, pero sí conviene investigar y profundizar un poco acerca de este tema. Porque
la teoría de la reencarnación puede explicar muchas cosas que nos pasan. Puede explicar todo eso que hablábamos, ¿no? De que naturalmente tenemos aficiones, habilidades o también fobias, Sí. o cosas desde niños. Y tenemos un niño cerca y nos damos cuenta de que ya hay cosas con las que el niño nace. Sea un talento para dibujar, para bailar. Bueno, ni que hablar de los niños genios, ¿no? Ajá. Que a veces sin que nadie les haya explicado, saben cosas increíbles, como Mozart, ¿no? Sí, Que claro. sus 5 años ya Componía. componía y daba giras. Sí, pero eso es particular, porque ahí nos contaban que Mozart así, pero ahora se puede ver un video tranquilamente de un niño muy chiquitito que tiene que los deditos chiquitos así, toca el piano como un maestro. Sí, y va más allá de que, bueno, tengan una buena educación, Sí, que claro. sin duda es importante. Pero hay cosas que el niño trae, y eso es innegable. Y bueno, no solamente ese tipo de cosas, también nos trae esta teoría un poco de esperanza. De saber, por ejemplo, que esos seres queridos que tanto añoramos, capaz que no es la última vez que vamos a ver, y que capaz que tampoco es la primera vez que lo vimos. Claro. Nos abre una puerta a concebir que la naturaleza y la vida en sus ciclos siempre nos da una nueva oportunidad. Nos abre una puerta para seguir experimentando y aprendiendo. Y también nos ayuda quizás a poder concebir cómo pasan algunas cosas en el mundo que parecen tan injustas a priori, ¿no? Ajá. Cuando vemos un niño chiquito que tiene una enfermedad terminal, un niño que no pudo hacer nada, y decir, bueno, ¿cómo la vida es tan injusta con este niño? Sí, eso es fuerte. Pero si pensamos que eso puede ser un capítulo en una película mucho más larga, que viene de una gran historia y que continuará por mucho tiempo, bueno, nos puede abrir un poco la perspectiva, ¿sí? O sea, nos podría explicar el karma y la reencarnación, que bueno, porque hay personas que nacen en la extrema pobreza, por ejemplo, y Claro. otros en la opulencia. ¿Sí? Ajá. Un poco haciendo relación con lo que hablaba Vale en la anterior, Valeria, como que también hay una cuestión de compensación o de herramienta de este karma que por eso es tan importante prestar atención a los hechos que estamos haciendo ahora, no solo para esta vida, sino ahora nos amplía mucho más el hecho de hacer las cosas bien y el camino lo más centrado posible, porque es para largo, para Exacto, o sea, nosotros estamos construyendo nuestro futuro en cada momento, Ajá. no solamente, o sea, en esta vida, sino que también habría algo que trascendería de una vida a otra. Y por eso decíamos al principio que algo en la conciencia permanece, Claro. que no es que empezamos de cero totalmente. En el fondo, y nos dirán las tradiciones, en el alma, quedan guardadas los principales aprendizajes. Por eso podemos ver que hay personas que desde muy chicas ya muestran como cierta sabiduría de la vida, ¿no? Que saben manejarse en situaciones, que tienen como mucho autocontrol, que logran discernir con claridad las cosas y que a veces se vuelven como naturalmente consejeros de los demás, ¿no? Porque Sí. la gente les va a pedir consejo porque se dan cuenta que esta persona es muy sabia. Ajá. Y bueno, eso sería el fruto de un gran trabajo a lo largo de encarnaciones, de esforzarse en ir superándose y aprendiendo. Qué interesante, Fernando, y cada vez más. Y ya te digo, mira dónde va el tiempo ya. Salió Chato corriendo. Y espero que no sea en la próxima encarnación que volvamos a hablar de esto. Que sea naturalmente dentro de poco. Pero bueno, ¿por dónde te gustaría? Yo no sé cómo cortar este tema, de verdad, no se me ocurre. ¿Por dónde Yo ir creo que- redondeándolo? Bueno, creo que una reflexión que puede ser buena para cerrar es que la filosofía práctica va a buscar siempre aquellos elementos que están más allá del tiempo, Ajá. más allá de lo pasajero, ¿sí? De alguna manera hay una búsqueda que todos deberíamos hacer de una moral atemporal, de valores humanos universales que estén más allá de nuestro momento histórico, de lo que estamos viendo hoy. Y en esa búsqueda de lo que dura, de lo que permanece, es lo que todas las tradiciones nos van a decir que es donde podemos encontrar un poco más de felicidad, podemos encontrar el sentido de la vida, podemos encontrar
herramientas que nos ayuden a vivir mejor y a colaborar con nuestro entorno. Bueno, súper interesante y deja muchas ganas de seguir profundizando. Y de estos temas se tratan en el curso de filosofía práctica, ¿puede ser? Exacto. Tenemos un curso que va a abrir ahora los primeros días de mayo, el 2 de mayo, si no me equivoco, en el que sí tratamos en todos los temas que se vienen conversando, seguramente van a estar de una forma u otra en el curso. Y sí, hay un capítulo dedicado a la teoría de la reencarnación, al Dharma, el karma. Todo este tema se profundiza mucho más y se va ampliando, digamos, con más información. Así que este curso más o menos ¿cuánto dura? ¿El introductorio que se le dice o el primero? El curso dura unos 6 meses aproximadamente, depende un poco también de las preguntas del grupo. La idea es que los temas se entiendan y a veces puede ser que llegue un poquito más. Bien. Pero ¿Y qué se va? ¿Que una vez por semana, 2? Es una vez por semana, 2 horas la clase. Ah, bien. Y bueno, hay una presentación del curso que es gratuita. Ajá. O sea, es la primera clase, digamos. Esa es la del 2 de mayo. Exacto. Bien, perfecto. ¿A qué hora sería aproximadamente? Es a las 20 horas. Bien. Y para, bueno, el último dato, para poder anotarse por internet. Pueden entrar en filosofiaparalavida.com.uy. Bien. Y ahí tienen toda la información del curso, el temario. Bien. Pueden anotarse. Está todo el temario de estos 6 meses, está ahí adentro Exacto. en la inscripción. Tienen videos que cuentan un poco de qué trata el curso. Maravilloso. Bueno, vamos a subirlo ahora a las redes también, el link para poder ver y poder anotarse quien le interese. Bueno, Fernando, te agradecemos una vez más este momento, este tiempo que nos brindás y con esta información tan amplia y variada de todo el mundo que nos deja una esperanza y también con ganas de seguir conociendo. Bueno, muchísimas gracias, Sergio, y bueno, a las órdenes para seguir charlando de estos temas que también a mí me apasionan y por eso hace años me acerqué a todo esto y a investigar y creo que a todos nos puede aportar mucho. Muy bien, hasta la próxima, muchas gracias. Gracias. Porque para mí, honrar la vida significa amar a tus padres, amar a Dios, respetarlos, decir siempre la verdad, ser honesto, desechar lo malo y tomar lo bueno. Qué lindo, muy bueno. Vamos, Enoch. ¿Se lo puedo dedicar a alguien? Dedícaselo a alguien, por Dios, después de Se todo lo lo que quiero dijo. dedicar a mi abuelita Anita. ¿Le gusta este tema? Porque ella siempre me da muchos consejos lindos. Atención, a las abuelas. No permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tantas pequeñas vanidades en nuestra tonta humanidad enseguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal de los caídos. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida, porque de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Honrar